Listo. Muy buenas tardes para todos, estimados estudiantes. Iniciamos nuestra tercera sesión del PAP de lectura crítica. Licenciado Andrés Danilo, buenas tardes. Buenas tardes, Aurora. Buenas tardes, apreciados estudiantes. Muchísimas gracias por conectarse en esta tarde. Vamos a dar inicio al encuentro, al tercer encuentro de lectura crítica. Bueno, estaba haciendo unos ajustes aquí de audio. Otra vez tuve que conectarme del teléfono. Pues no sé, algo pasa con la aplicación de Team, de la aplicación de Zoom, pero pues esperemos que se pueda resolver. Bueno, entonces vamos a realizar ya nuestro tercer encuentro, nuestra última sesión. Mm, bien, entonces vamos a iniciar ya con el tema. Ya son las 2:08. Ya creo que es tiempo suficiente de espera para las personas para que las personas se conecten. Bien, entonces vamos a recordar que de competencia de lectura crítica se evalúan tres competencias principalmente. La primera competencia es entender el contenido de un texto en su nivel literal, es decir, comprender expresiones, comprender oraciones, etcétera. Y la siguiente competencia es encontrar las ideas que se abordan en el texto. Y la tercera competencia hace referencia a reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, que esta pues, es la competencia propiamente crítica. Esta competencia consiste en evaluar un texto, determinar la validez de sus argumentos, conocer las estrategias argumentativas que se emplean allí, la intencionalidad, digamos, los elementos contextuales, las implicaciones contextuales que tiene el contenido de este texto. Entonces, pues para esto se requiere ir un paso más allá de simplemente identificar de qué trata un texto o entender alguna expresión, sino pues ya requiere unas habilidades un poco más, digamos, conocer unas estrategias un poco más complejas de análisis y de razonamiento. Pues obviamente esto no quiere decir que las otras estrategias no nos vayan a servir para la lectura crítica, para el pensamiento crítico, ya que son necesarias. Si no comprendemos las palabras, si no identificamos las ideas, pues va a ser muy difícil que podamos hacer esta reflexión en torno a los argumentos, a los supuestos, etc. Bueno, entonces un breve recorderis. Recordemos que el lenguaje, cuando queremos estudiar el lenguaje, lo hacemos a partir de cuatro componentes, que son la parte del sonido, la fonología, la semántica, que es el significado, las reglas de uso, que son la morfología y la sintaxis, y la pragmática, que hace referencia al uso. Desde esto ya hemos hablado y hemos visto la importancia que tienen al momento de realizar la lectura crítica, ya que son aspectos que digamos, van de manera transversal a todo el lenguaje. Eh, bueno, vamos a avanzar. Voy a acomodar acá el micrófono. Ya. Bueno, entonces hay unos autores que se llaman Robert de Beubranche y Wolfgang Dressler. Ellos proponen una teoría que se llama el análisis del texto. Este análisis del texto obviamente está enfocado al estudio sobre el lenguaje y ellos dan unos criterios que debe cumplir un texto para ser considerado, digamos, un texto que está bien elaborado y que sea un texto que sí cumpla con un objetivo. Entonces, estos son unos criterios que se deben tener en cuenta cuando vamos a analizar un texto, para hacer ese análisis crítico del que mencionamos en la competencia, ese análisis en el cual nosotros vamos a identificar los argumentos, la manera de argumentar, las estrategias argumentativas, su contenido, sus implicaciones, etcétera. Cuando estamos
Haciendo ese análisis, pues, debemos tener en cuenta estos 7 aspectos, que son la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Vamos a conocerlas una por una y también vamos a mirar con qué parte de estos elementos del lenguaje que ya hemos visto se relacionan. El primer elemento es la cohesión. Este elemento se relaciona con la parte semántica y con la gramática, es decir, con el significado y con las reglas que existen para componer palabras y para componer oraciones. Recuerden que veíamos en la clase anterior que hay unas reglas para componer palabras. Las palabras muchas veces están compuestas de partes, ¿no? Que las raíces, los prefijos, los sufijos, y existen unas normas para realizar precisamente esa construcción de palabras. Y pues a un nivel superior están las reglas gramaticales, las reglas que se utilizan para construir de manera correcta oraciones. Entonces la cohesión es esa propiedad que permite, digamos que cada frase de un texto esté relacionada con las demás y también la manera de relacionar las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto, es decir, la manera correcta de construir palabras. Por eso está muy relacionado con la parte de la gramática, con la parte de la sintaxis y la morfología. Eh, esta cohesión, bueno, pues, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en pantalla? Estamos viendo unas fichas de Lego. Las fichas de Lego, bueno, pues también se conocen como bloques de construcción. Nos sirven como ejemplo para comprender este elemento de la cohesión. Uno puede construir a partir de estos elementos, de estos pequeños bloquecitos, puede uno construir pues, diferentes estructuras complejas, ¿no? Puede construir uno casas, puede construir uno animales, bueno, todo es una gran cantidad de objetos. Pero estos bloques, digamos que no los puede usar de cualquier manera, sino hay unas reglas para usarlos, ¿no? Cada regla, cada bloque tiene un derecho, tiene un revés, hay una manera de unirlos. Entonces, digamos que eso sería una metáfora de cómo funciona el lenguaje. El lenguaje también está compuesto por unos elementos mínimos, que serían, digamos, inicialmente las letras. Yes. eh, las le- ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien va a hablar? Por favor, levantamos la mano si queremos usar la palabra y pues les recomiendo que mantengamos los micrófonos cerrados, si son tan amables, gracias. Bueno, entonces les decía que el lenguaje está compuesto por elementos, unos elementos básicos que serían las letras, luego serían las palabras, que obviamente hay unas reglas para usarlas y bueno, y luego las oraciones. Entonces, la cohesión hace referencia a que un texto esté bien escrito respetando precisamente todas esas normas. Es decir, que un texto cumpla con las normas de ortografía, que un texto esté bien escrito. Ese es el primer criterio que uno tiene en cuenta cuando está analizando un texto, el criterio de la cohesión. Entonces, eso es el criterio más básico, el criterio más mínimo que debe respetar un texto. Eh, la cohesión, obviamente, es el nivel más básico. Bueno, vamos a analizar ahora el siguiente elemento, que sería la coherencia. Entonces, la coherencia va un poco más allá. O sea, la coherencia ya nos habla de las ideas que encontramos dentro de un texto, la relación que hay entre las ideas secundarias y la idea principal, la idea que hay, digamos, la relación que hay entre las distintas ideas que encontramos en un texto con el tema del texto en general. Entonces aquí ya nos vamos al campo de la semántica, al campo del significado. Y también pues entra algo de la gramática, porque obviamente si no expresamos correctamente una idea, pues no, digamos, si no la expresamos respetando las normas gramaticales, pues nos va a ser difícil entenderla. Eh, y pues, pero principalmente el elemento que tenemos en cuenta en la coherencia es la semántica. Entonces, para la coherencia, digamos, para entender este tema de la coherencia, pues vemos como un texto, digamos, para analizar su índice, vemos cómo los distintos capítulos o las distintas secciones que se encuentran
están relacionadas con el tema general. Cuando un texto no tiene coherencia, pues es cuando, digamos, se expresan allí ideas que no tienen sentido o ideas que de pronto no apuntan a entender el tema que estamos abordando. Entonces, por eso estamos hablando de coherencia. Uno, utilizando una de las estrategias que veíamos ayer, de buscándole el significado opuesto, cuando nosotros, digamos, escuchamos la palabra incoherencia o incoherente, pues que se nos viene a la mente, pues algo sin sentido, algo que no tiene lógica, ¿cierto? Lo incoherente es como lo que no tiene lógica, como lo que no tiene razón de ser, que no tiene ningún sentido, eso es lo incoherente. Entonces la coherencia, pues es precisamente el sentido, la lógica, la razón que tienen las distintas ideas que se expresan en un texto. Bueno, para entender mucho mejor este tema de la coherencia y la cohesión, porque a veces se nos confunden, ¿no? Porque de pronto uno dice, bueno, pero la cohesión son las palabras bien armadas, pero no es lo mismo una oración que esté bien estructurada, se supone que debe tener coherencia, ¿no? Pues resulta que no, resulta que hay muchas veces que hay oraciones que están bien escritas, pero que no tienen coherencia, o sea, puede que esté bien escrita respetando todas las normas gramaticales, pero no esté diciendo nada o esté diciendo cosas absurdas. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo de una frase que tiene cohesión, pero que no tiene coherencia. O sea, tiene cohesión, es decir, que está bien escrita, pero es incoherente, no dice algo que tenga sentido. La frase es la siguiente: las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Entonces analicemos esa frase, analicemos qué sentido puede tener esa frase. Nos dice que las ideas verdes incoloras. Ahí encontramos una primera contradicción, ¿no? Porque si las ideas son verdes, pues no pueden ser incoloras, ¿no? Porque incoloro, pues veamos, recordando la clase anterior, ¿no? El prefijo in es negación, color, colora, sin color. Entonces esto pues no tiene sentido, ¿no? Verde incoloro, las ideas verdes incoloras, eso no tiene sentido. Pero estamos viendo que se respetan todas las reglas gramaticales, es decir, esta oración tiene cohesión, o sea, está respetando todas las normas gramaticales, pero no tiene coherencia. Bueno, y luego dice, duermen furiosamente. Entonces, este aspecto también es como contradictorio, ¿no? O sea, uno cuando piensa en dormir, uno no le asocia esta cualidad, ¿no? Uno puede dormir profundamente, plácidamente, pero furiosamente, pues parece que no, ¿cierto? Entonces, esta frase, pues, como vemos, pues, no tiene coherencia. Bueno, este ejemplo de esta oración de las ideas verdes incoloras está tomado de un texto del lingüista Noam Chomsky llamado Estructuras sintácticas, donde precisamente él resalta este mismo aspecto, la cohesión no necesariamente implica coherencia, porque pueden haber oraciones que tengan cohesión, pero pues no tengan coherencia, no tengan sentido. Bueno, Lorena, ¿estás levantando la mano? ¿Quieres decir algo? Sí, señor. Por ejemplo, a mí me gusta leer mucho poesía y en la poesía a veces, no sé si soy yo que no sé comprenderla, me genera con mucho conflicto porque hay muchas comparaciones y cosas como que sin coherencia. Sí, Eh, pues, señora. suele como en la poesía utilizar como ese tipo de... Exacto. Sí, pues precisamente eso era lo que iba a mencionar a continuación y muy bien que lo hayas tenido en cuenta. Ay, qué pena. Precisamente, no, tranquila, o sea, muy bien, me parece muy bien porque estás comprendiendo muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, este tipo de oraciones, pues como ya nos lo mencionaba nuestra compañera, podemos encontrarla en la poesía, porque si recordamos, cuando hablábamos de los distintos tipos de texto, recordamos que habían unos textos que eran los textos literarios. En los textos literarios, nosotros tenemos una libertad de usar el lenguaje de maneras más creativas. Entonces, de pronto en un poema, una oración como esta, pues puede tener un significado, ¿no? Porque en la literatura, en los textos de este tipo, literarios, como puede ser la poesía,
encontramos, tenemos esa libertad precisamente de jugar con el significado, de utilizar las palabras de una manera más creativa, de una manera más libre. Entonces, esta oración, pues digamos, podemos encontrar en un poema y pues en un poema, en ese contexto, pues puede tener cierto significado. Eh, Obviamente los poemas también tienen una intención, buscan transmitir algún sentimiento, alguna emoción, y para ello utilizan precisamente el lenguaje de una manera un poco más libre, un poco más, digamos, sin tantas restricciones, sin las restricciones que nos impone la lógica, porque obviamente cuando uno analiza lógicamente de una manera fría, un poema, pues obviamente pues no le va a encontrar mucho sentido, sino uno tiene que verlo con una mirada un poco más creativa, un poco más libre. Pero bueno, pero precisamente este ejemplo, pues digamos a lo que apunta es precisamente a resaltar digamos que no necesariamente el hecho de que algo esté bien escrito no significa que sea verdad o que tenga sentido, sino pues que tenemos que analizarle su significado para determinar su coherencia. Entonces, pues a ese elemento es que apunta. Pero muy bien el comentario acerca de la poesía. Sí, muy bien, muchas gracias Lorena por tu participación. Bueno, antes de continuar, los invitamos a diligenciar la asistencia que nos la ha compartido nuestra compañera Aurora eh, en el chat. Entonces, por favor, vamos realizando este procedimiento. Bueno, entonces están accediendo bastantes personas en este momento. Buenas tardes para las personas que acaban de ingresar. Los invitamos a diligenciar la asistencia que se ha compartido en el chat. Bueno, entonces entonces digamos que ya podríamos comprender, ¿no? Pues estos dos elementos, ¿no? Cohesión, que respete las normas de gramática y coherencia que tenga sentido. Y la coherencia aplica no solamente digamos, a oraciones, sino aplica también a las distintas, digamos, al contenido propio de un párrafo o un capítulo de un libro. Esos son elementos de coherencia. No solamente analizar cada oración, sino analizar, digamos, qué es lo que dice este párrafo o este capítulo y si realmente eso que se dice allí en ese capítulo o en esta sección del libro realmente tiene algún significado o realmente está relacionado con el tema general o el tema global. Bien, entonces vamos a analizar el siguiente elemento. Un momento, por favor. Estaba pasando un carro acá grande y estaba haciendo mucho ruido. Bueno, el siguiente elemento es la intencionalidad. Este elemento también es bien importante porque la intencionalidad es el propósito o la meta que se busca conseguir con lo que estamos diciendo o lo que estamos escribiendo. Entonces, obviamente, dependiendo de la intencionalidad que se tenga, esto va a modelar el discurso o modelar lo que yo quiero decir. Porque ese propósito, obviamente, al yo tener claro un propósito, voy a utilizar el lenguaje de una manera que me permita alcanzarlo. Y aquí, pues, vamos a tener mucho en cuenta el aspecto de la fonología y la pragmática, es decir, los sonidos, la manera en la que usamos el lenguaje y la pragmática la pragmática que es la manera en la que usamos el lenguaje y la fonología que es, digamos, haciendo referencia eh, a la manera en la que nos expresamos. Bueno, la fonología entra más en la parte, digamos, hablada, porque obviamente en la parte escrita, pues no, la fonología obviamente en lo escrito, pues no aplicaría, pero cuando estamos hablando, pues sí aplica mucho la fonología, la parte del sonido. Entonces recordemos este esquema de la comunicación que ya habíamos visto en las anteriores sesiones. Entonces recordemos que, digamos, analizando esta situación, allí podemos identificar una intencionalidad, ¿no? Entonces vemos que, analizando este contexto, pues vemos que hay digamos, de manera general, podríamos decir que hay una discusión de pareja por teléfono. Entonces, si la intención del emisor, en este caso, es arreglar la situación, obviamente él tiene que usar sus actos lingüísticos, como dice acá,
tienen que ir encaminados a lograr el propósito que persigue. Entonces, obviamente, si él quiere, por ejemplo, que lo perdonen por lo que hizo, o quiere, o quiere, digamos, como que no seguir discutiendo, pues obviamente tiene que utilizar el lenguaje de una manera que le permita conseguir ese objetivo. Entonces, por ejemplo, no puede ponerse a gritar o a decir malas palabras o a decir cosas que puedan generar más conflicto, porque entonces no estaría consiguiendo la intención o su objetivo, sino pues estaría, por lo contrario, pues no lo lograría. Entonces, cuando es hablado, pues obviamente la fonología entra aquí a jugar un papel muy importante, porque sabemos que eh, la manera en la que nos expresamos, pues dice mucho del discurso, ¿no? Cuando una persona, digamos, uno quiere llamarle la atención a alguien, pues uno utiliza un tono firme, ¿no? Porque o si no, pues no lo pueden tomar en serio. O por ejemplo, digamos, por ejemplo, los soldados cuando están digamos, cuando ahí está su superior dándoles órdenes, pues utiliza un tono de mando, una voz firme para transmitir autoridad, porque su intención precisamente es esa, es transmitir esa autoridad, ¿no? Entonces, pues tiene que hacerlo de cierta manera. Entonces, cuando estamos leyendo, cuando estamos ya en un texto escrito, la intencionalidad obviamente también va a jugar un papel fundamental, porque, digo, nuevamente ahí, disculpen un segundo, es que están pasando como unos carros, unos camiones y hacen bastante ruido. Bueno, entonces cuando uno, digamos, está haciendo un análisis y ya hay un texto escrito, pues uno, o sea, cuando el escritor tiene una intención, ¿no? Entonces, obviamente, si dependiendo de la intención que tenga, pues va a utilizar ciertas herramientas argumentativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la intención es transmitir emociones y sentimientos, pues la mejor manera de hacerlo es utilizando el lenguaje literario, ¿no? Utilizando, pues, estilo así poético, es un estilo más emotivo, ¿no? Porque si de pronto utiliza un lenguaje más formal, pues obviamente tal vez no transmita las mismas emociones que si utilizara el lenguaje de una manera más poética, ¿cierto? Entonces, pues siempre la intencionalidad va a determinar la manera en que yo utilizo el discurso. Por eso dice la intención modela el discurso del emisor, ¿cierto? O sea, dependiendo de la intención que tenga, pues va a utilizar el lenguaje de cierta manera para conseguir precisamente esa intención. Bueno, vamos a analizar el siguiente, que es la aceptabilidad. Eso está relacionado con el anterior, pero aquí ya vamos a tener más en cuenta al receptor del discurso, el receptor del texto. La aceptabilidad es cuando hace referencia a la actitud que tiene un lector cuando acepta que un texto sí fue pensado para él, ¿no? Lo considera coherente y cohesivo y que sí efectivamente fue pensado para él. Para entender esto mejor, vamos a analizar o poner como ejemplo el caso de digamos, yo quiero crear un texto para enseñar en primaria, para niños de primaria. Entonces yo, obviamente, como mi intención es que sea para enseñar un tema a niños de primaria, pues tengo que utilizar el lenguaje de cierta manera. No puedo utilizar un lenguaje técnico, un lenguaje teórico avanzado. Incluso no puedo, digamos, tener un texto digamos, con un libro que tenga muchas cosas escritas que tengo que leer mucho y con la letra chiquita, porque en ese caso, pues el lector, pues no va, o sea, va a ver eso y no lo va a sentir como que es para él. Entonces, si es para un texto para primaria, pues obviamente tengo que utilizar un lenguaje adecuado para el público al que va dirigido. Que el texto tenga la letra grande, que tenga bastantes elementos visuales, bastantes gráficas, que el tema esté expuesto de una manera muy clara, sin muchos tecnicismos. Entonces, si yo lo hago así, pues el lector, que en este caso pues sería un estudiante de primaria, pues cuando lo vea,
va a sentir que sí es un texto pensado para él. Entonces sí se cumpliría la aceptabilidad en ese caso, porque el lector pues lo abre y lo ve interesante y dice, ah, sí, está, o sea, que me llama la atención, lo entiendo, pues me gustan las gráficas que tiene, los dibujitos, etcétera. Pero si lo caso contrario ya es para explicar un tema ya, digamos, de la universidad, un tema ya un poco más complejo, si lo abordo de esta manera, así pues como tan lúdico y tan como tan de primaria, pues tal vez el lector va a decir, no, este texto es para niños, este texto no es para un estudiante de posgrado aquí en la universidad, sino es un texto para niños de primaria, entonces no lo acepto como que es para mí. Entonces por eso se llama la aceptabilidad, ¿no? Que es cuando el lector acepta que ese texto sí está pensado para él. Entonces ese sería el siguiente criterio. Entonces la intención tiene que ver con el emisor, dependiendo de la intención que yo tenga, pues así mismo voy a elaborar mi discurso o lo que tengo que decir. Y la aceptabilidad es cuando el lector o el receptor eh, efectivamente se siente identificado con ese texto o con el mensaje que está siendo transmitido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La informatividad. La informatividad hace referencia a los elementos de información que encontramos en un texto. La informatividad, digamos, lo que indica es que un texto siempre muestra información que viene de algún lado, ¿no? Es decir, que tiene información que ya es conocida. Un texto que solamente presenta información nueva, información novedosa, pues va a ser muy complicado de entender porque los lectores no van a tener un referente para entender precisamente lo que está allí explicado. Entonces, bueno, tomemos como ejemplo la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Esa teoría de la relatividad de Einstein no fue que surgió de la nada, o sea, no fue que un día Einstein le pasó como a Newton que le cayó una manzana en la cabeza y se le ocurrió la teoría de la relatividad. Eso o sea, hubo unas personas que estuvieron trabajando sobre temas similares, de los cuales Einstein fue tomando sus ideas para ir estructurando su teoría. Y al momento de expresarla, al momento de comunicarla a otros expertos, pues él dice, mira, a partir de estas otras teorías previas, pues yo planteo mi teoría, que ya sería lo nuevo. De esta manera, es mucho más fácil comprender esa información nueva, porque digamos que esa información que ya es conocida, pues obviamente cuando yo parto de esos elementos ya conocidos, pues va a ser mucho más fácil que comprendan las ideas nuevas que yo estoy mostrando. Entonces, por eso un texto debe tener un balance entre información conocida e información nueva, ¿no? Porque si solamente doy información conocida, pues no estaría, digamos, no estaría aportando nada nuevo, sino estaría solamente haciendo una especie de resumen de otras ideas y no estaría aportando nada nuevo. Entonces, la informatividad, pues eso se puede, digamos, para determinarla, pues hay niveles, ¿no? Entonces, un texto que tenga muchísima información nueva, pues va a tener, o sea, la idea es que tenga un balance. Entonces, cuando tiene ese balance, pues digamos que se cumple con los criterios de informatividad, que haya un balance entre lo conocido y lo nuevo. Entonces, así sería que nosotros aplicaríamos este criterio al momento de estar haciendo un análisis de un texto. Bueno, el siguiente elemento es la situacionalidad. Este elemento es bien importante porque está relacionado con el contexto. Es que no estaba mencionando los elementos del lenguaje, es que no los estaba viendo acá. Bueno, entonces, bueno, la aceptabilidad tiene que ver con la semántica y la pragmática, la informatividad también con semántica y pragmática, y bueno, la situacionalidad también pues tiene que ver con semántica y pragmática, o sea, con el significado y el uso que yo hago del lenguaje. La situacionalidad la podemos relacionar con el contexto. O sea, podemos entender la podríamos llamar también como el contexto, como para entenderlo de manera más sencilla. Esta situacionalidad
lo que nos quiere indicar es que la información que encontramos en un texto está sujeto a variables de la realidad extralingüística. ¿Cuál es la realidad extralingüística? Pues son esos elementos de la sociedad, esos elementos que están allí presentes en la realidad, pero que, digamos, no necesariamente los vamos a poder encontrar dentro del lenguaje o analizando solamente el lenguaje, sino son elementos que están un poco más allá. ¿Qué factores conforman esa realidad extralingüística? Pues son diversos aspectos, como por ejemplo el lugar en el que se encuentre una persona. eh, por ejemplo, nosotros sabemos que la cultura latina es muy diferente a la cultura, por ejemplo, europea, ¿no? O, por ejemplo, digamos un contraste. Por ejemplo, dicen que las personas de Alemania, por ejemplo, o las personas de Rusia también, dicen que son personas muy serias, ¿no? Que, digamos, en estos países las personas, digamos, se encuentran en el ascensor y ni se saludan, ni se miran. En el metro, en el medio de transporte, todo el mundo va muy serio, en la calle todo el mundo es muy serio, usted entra a una tienda y todo el mundo está muy serio, pues porque, digamos, son como esos elementos culturales que ellos tienen allá. Y mientras que la cultura latina, pues es lo opuesto, ¿no? La cultura latina es la gente, todo el mundo sonriendo, todo el mundo se habla con todo el mundo. eh, sí, o sea, como que la atención, pues digamos en Colombia que tenemos fama de ser muy buenos anfitriones, ¿no? Que las personas en Colombia son muy de que venga el que le doy la mano, digamos, reciben muy bien a los visitantes, los atienden muy bien, que les puedo colaborar, todo con una sonrisa. Entonces, esos son aspectos de esa realidad extralingüística. Otro aspecto también es el tiempo. Obviamente los tiempos van cambiando, entonces también debemos tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, obviamente, digamos, en el pasado, pues la gente tal vez pues, tenía otras ideas diferentes, ¿no? En la Edad Media, pues la gente tenía otras ideas muy diferentes a las que tenemos ahora. Pues entonces obviamente eso también uno lo debe tener en cuenta. Uno no debe, si uno está leyendo, por ejemplo, un libro antiguo, pues uno tiene que tener presente precisamente que es un texto de una época diferente, donde tal vez la gente pensaba otras cosas y tal vez uno encuentre cosas que de pronto en estos tiempos son de pronto chocantes o cosas que tal vez en estos tiempos no serían muy bien vistos, pero pues que como eran en esas otras épocas, pues tal vez en esas épocas pues sí era correcto. Eh, por ejemplo, digamos el texto por ejemplo, el texto del Quijote es un texto que tiene, o sea, es un texto así súper grandísimo, es un libro de muchísimas, que es un libro grande, que tiene mucha extensión, es un libro que se demora no mucho tiempo leyéndolo. Tal vez en los tiempos de hoy, un texto así tan grande, pues tal vez no, la gente no lo leería tanto, porque pues en estos tiempos como que todo es muy rápido, todo es como que todo tiende a ser como muy veloz, ¿no? Porque pues la gente anda muy ocupada en muchas cosas, entonces pues como que todo el mundo quiere que todo sea así muy rápido. Pero en esa época en la que fue escrito el Quijote, pues era diferente. Entonces la gente, la única manera que tenía de entretenerse era leyendo libros. Entonces, pues entre más largo el libro y entre más tiempo me demorara yo leyéndolo mejor, ¿no? Porque obviamente entre más largo, pues más, o sea, voy a tener más tiempo digamos, para hacer la lectura. Y entonces, pues, sí, como no, en esa época no había televisor ni nada de esto, pues la gente tal vez un texto así tan grande pues le parecía mucho más atractivo que un texto que requiriera harto tiempo para leerlo. Entonces esos son también aspectos de tiempo que hay que tener en cuenta. Otros aspectos son los aspectos también religiosos, los aspectos culturales. Por ejemplo, digamos un aspecto religioso digamos con la comida. Hay, digamos, en ciertos países ahí tienen, digamos, creencias con los animales y, por ejemplo, en algunos lugares de la India no comen carne de ningún animal, ¿no? O sea,
las personas, pues, de acuerdo a sus creencias, pues ellos no, digamos, no comen carne, no matan animales, no comen animales, comen solamente plantas, verduras. Pues. En otras culturas, por ejemplo, sí comen carne, pero de ciertos animales, como por ejemplo en el Islam, o en la cultura, o las personas que practican el judaísmo, ellos no comen carne de cerdo, por ejemplo. Ellos comen otro tipo de animales, ¿no? Comen res, pues no hay ningún problema, cordero, pero cerdo no lo comen. Eh, y en estas dos religiones, en la religión islámica y la religión judía, para poder, digamos, comer carne animal, y bueno, y en general, pues para poder, la comida necesita un tratamiento especial, o sea, no, digamos, por ejemplo, cuando van a comer carne, hay que cumplir. Qué pena, estudiantes, creo que el licenciado se quedó sin conectividad, entonces démosles una esperita, un momentico. Se le congeló la imagen. Es que fue- Licenciado Danilo, creo que se quedó sin conectividad. Se salió. Bueno, le vamos a dar, por favor, una esperita del licenciado. Creo que se quedó sin conectividad. Yo voy a estar atenta. Estoy atenta aquí para que los que tengan dudas, también informarles que ya fue abierto el foro de la unidad de la actividad número 2 de Cátedra Unadista, eh, para que por favor descarguen sus guías e inicien la lectura y puedan participar en ellas, y participar en el foro, pues hagan la lectura. No olviden que este trabajo tiene dos connotaciones diferentes a que ya entregaron. Una es que tienen un conversatorio y la otra es que es colaborativo. O sea que una sola persona va a hacer la entrega. Entonces, ahí les voy dando unos tips. Estar atentos, no se olviden ubicar a su consejero, tutor académico que les fue asignado en el curso de cátedra, por si se les presenta alguna dificultad en poder pues, colaborarles con el tema. Eh, Creo que el don Danilo está sin conectividad para poder ingresar. Continuamos. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, inquietud que necesite que desde la Consejería Académica le apoyen? Ah, perdón. Ah, ya regresó. Licenciado, Hola, ¿cómo estás? escuchamos Disculpa, entrecortado. no sé, Eh, en no, mi computadora. listo, entonces no se les olvide por favor ir registrando la asistencia, y al finalizar del evento también les voy a compartir el link para que me hagan el favor y evalúen el evento. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia para eh, que el docente se conecte nuevamente.
formulamos su frase y, más importante, intentamos entender cómo se siente, reflejando los sentimientos que creemos percibir. Esto nos asegurará que estamos intentando comprenderle. A lo mejor no se siente agobiado, pero su respuesta nos ayudará a entenderle mejor. Y esto evitará que estemos todo el rato preguntando, ya que a veces puede resultar un poco incómodo. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que queremos convencer a alguien. En este caso, alquilamos hoteles para hacer conferencias. Nos llama el gerente y nos dice: el alquiler del hotel para la conferencia te saldrá un 40% más caro. Llegados a este punto, paras e intentas ponerte en su lugar. ¿Qué es lo que quiere? Más dinero. Es normal, es un hombre de negocios. La gente que vendrá a mi conferencia es gente con dinero, así que, mira, no voy a poder pagar ese precio, así que me tendré que buscar otro hotel. Entiendo que es tu trabajo y tienes que sacar beneficios. Es una pena, porque la conferencia te daría una gran publicidad. Viene gente importante y cogería tu hotel como referencia. En este caso, no podemos arriesgarnos a entenderle mejor. Fijaros cómo hemos cambiado el protagonista de la conversación. No le decimos lo que nosotros queremos, no hablamos de nosotros, hablamos de él, de lo que él quiere o necesita. Analicemos otro ejemplo, esta vez en más profundidad. No consigo aprobar ningún examen. Está claro que te sentirás frustrado. De nuevo, reflejamos los sentimientos y los relacionamos si queremos con los hechos. Lo que habitualmente diríamos sería: deberías estudiar más o al final te acabarán aprobando. No. Esta persona ya sabe que tiene que estudiar más. Antes de dar cualquier consejo, demuestra a la otra persona que la entiendes. Cuando ésta se dé cuenta que comprende su situación, será ella la que te pregunte cómo la mejorarías. Es entonces cuando das el consejo, no antes. Este orden es muy poderoso porque ha sido la otra persona la que te ha pedido la información y por tanto la escuchará con más atención. Y, si es buena información, le será más útil. De la otra manera se la estás lanzando a la cara y, aunque no sea tu intención, puede parecer que la estás ignorando. Una cosa más. Estos son ejemplos. No hace falta que sea todo tan calculado, es mucho más importante la intención de entender. Así que, cuando me hable un amigo, un familiar o incluso un desconocido, nada más empezar, piensa: no voy a juzgarla, no voy a empezar a hablar de mí mismo. No. Lo que haré será parar todos esos pensamientos, relajarme y dedicar mi tiempo, mi energía y mi atención en entenderla mejor. Así que, como siempre, gracias y hasta la próxima. Bueno, acabamos de escuchar un video en el cual pues nos daban una serie de pautas que ustedes requieren y necesitan para saber escuchar. Y no es lo mismo cuando nosotros estamos escuchando o simplemente vamos a oír. Nosotros oímos ruidos, oímos palabras, oímos, pero no relacionamos. Al escuchar, nosotros estamos activando la parte de nuestro cerebro. Es aquí donde juega un papel importante la escucha afectiva. Esa escucha activa donde cada uno está pendiente de lo que tiene que decir la persona o el interlocutor nos quiere traer en ese gran mensaje que nos está dando. De acuerdo al video, si yo les hiciera un ejercicio sobre esa parte de lo que es la escucha, porque cuando nosotros sabemos escuchar, se nos va a facilitar el tipo de lenguaje, interpretar el tipo de lenguaje, si es poético, si es un lenguaje metalingüístico, si es un lenguaje eh, próxico. Entonces, ahí es donde vamos nosotros a mirar en qué tipo de lenguaje nos estamos dando, nos estamos comunicando y cómo nosotros ahí podemos llegar a escribir, cómo nosotros vamos a hacer esa lectura. Y por eso es importante, primero, identificar los elementos que están ahí en esa parte de la lectura, como lo estaba diciendo el docente Danilo. Y además de eso, en esta parte de lo que nosotros estamos desarrollando sobre la lectura, es mirar cómo ustedes potencializan esa manera de comprender las guías. ¿Y cómo van a comprender esas guías? Con una buena lectura, identificando, cuando hacemos una buena lectura debemos identificar los elementos que están escritos en esa guía. Ahí ya entró el licenciado, entonces lo dejo con él.
Licenciado, te regreso. Aló, licenciado, ya te vemos en sala. Hola, ¿cómo estás? Es que o sea, me saca, dura conectado un momentico y vuelve y me saca. Ah, Se reconecta y licenciado, se qué pena. desconecta. No tiene cómo compartir y yo hago la presentación porque su merced Tú no me la dio. tienes la, Bueno, voy a buscar tú no la que tienes te la tengo. presentación. Espérate que te voy a enviar te voy a enviar por correo. Licenciado, tengo esta presentación. A mirar en qué parte iba, pero que ibas aquí. Sí, señora. Lo puedes poner Es que es, usa el comando F11 para que se vea en pantalla. es que lo tengo, no la he descargado, la tengo en OneDrive. Sería Ah, ya. Bueno, entonces íbamos, es que no alcanzo a leer nada, pero bueno, yo me acuerdo ahí más o menos. Íbamos no, el siguiente. Ay, Yo te envié yo te la envié al correo ahorita la del periodo pasado. no tienes conectividad, sí, ya, ahora sí, ya. Yo dije, no, tiene mala conectividad, no va a llegar nunca. Pero sí, sí, yo tengo. ¿Listo? ¿Es esa? No estoy viendo, ¿No? no señora. Ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla? Yo no la veo. Déjenme ver la-
¿Estás desde qué estás? ¿Ahí la estás viendo? Por favor, en el chat me dice si los estudiantes ven la presentación. ¿Están viendo la presentación? Mm, ya, ya ahora sí. Listo. Gracias. Entonces, más para atrás, por favor. Más. Ah, ahí, exactamente ahí. Digamos en situacionalidad, ¿listo? Ujú. Voy a dejar la cámara apagada porque como estoy con los datos, entonces de pronto Aquí. se me vaya el audio. Bueno, entonces estábamos diciendo que la situacionalidad son todos esos aspectos de la realidad extralingüística que determinan la manera en que una persona comprende o se relaciona con el mundo y obviamente al momento de hacer un análisis de un texto hay que tener en cuenta esos aspectos. Eh, pues veamos que hay elementos culturales, ¿no? La cultura latina, la cultura europea, pues son muy diferentes. Incluso dentro de los mismos países encontramos estas diferencias, ¿no? En Colombia, pues las personas de cada región tienen su característica, ¿no? Las personas del altiplano, pues que suelen también tener un carácter muy diferente a las personas del Caribe o a las personas de, por ejemplo, de Antioquia. En cada región se tienen sus distintas características y estos son aspectos propios de la realidad extralingüística y obviamente eso también influye en la manera en la que se aborda un texto o cierto tema. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Esta es la intertextualidad anterior, la de los, donde estaban las caricaturas. Eso. La intertextualidad. Entonces, este elemento hace referencia, se relaciona con el de la informatividad y lo que quiere decir es que un texto siempre depende de otros textos anteriores. Y esto no necesariamente significa que sea una copia o que sea un plagio, sino que las ideas que yo estoy planteando tienen un origen, que no son, digamos que están basadas en otros estudios, en otras ideas de otros autores. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo en las caricaturas se suele emplear mucho este elemento de intertextualidad, donde se toman, por ejemplo, fotos históricas y se adaptan al contexto de la caricatura para darle un nuevo significado. Entonces vemos allí como, por ejemplo, en la parte, en la imagen de la izquierda, se toma una foto de los Beatles y digamos, se reinterpreta con los personajes del programa de la caricatura y pues se les da un significado en otro contexto, en el contexto de lo que está pasando allí en el capítulo en donde se utiliza esa imagen. Y en el de la derecha vemos cómo vemos cómo se utiliza la misma imagen también, que es de un disco de los Beatles, se reinterpreta utilizando o se interpreta en diferentes caricaturas. Con los personajes de cada caricatura se reinterpreta esa misma imagen. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces acá tenemos un resumen del tema que acabamos de ver. Entonces recordemos que la cohesión hace referencia al uso de la gramática, a que un texto esté bien escrito respetando todas las normas gramaticales. La coherencia hace referencia al sentido que tienen las ideas expresadas en ese texto y la relación que tienen con la idea principal. O sea, no solamente si una oración tiene sentido, sino si esa oración realmente si está aportando algo al tema, si está aportando algo al tema que se está abordando, ¿no? Porque puede tener sentido,
pero también puede ser que, pues, que tenga sentido así solita la oración, pero puede ser que no le esté aportando nada al tema. Entonces a eso es a lo que hace referencia la coherencia. La intencionalidad, pues obviamente dependiendo de la intención que yo tenga, eh, pues así va a ser digamos, voy a utilizar ciertos elementos de retórica, argumentación, etcétera, para transmitir mejor el mensaje. La aceptabilidad es cuando el lector reconoce que un texto sí fue pensado para él porque se cumple con todas las expectativas. Eh, la informatividad hace referencia a la cantidad de información que encontramos dentro de un texto. La situacionalidad hace referencia a la realidad extralingüística. Y la intertextualidad, pues es la relación que tiene un texto con otros textos anteriores. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces acá tenemos, tenemos una pregunta. Dice, y ustedes, pues bueno, en el chat vamos a indicar cuál es la opción correcta. Entonces nos dice que la situacionalidad, la cohesión, perdón, la cohesión hace referencia aquí hace referencia a la cohesión, a la correspondencia entre intención y receptor, la relación entre ideas y palabras, a las reglas gramaticales o a la cantidad de palabras. ¿Cuál opción creen ustedes que es la correcta? Bueno, les informo que acabó de llegar la luz, entonces esperemos que vuelva el internet para podernos conectar nuevamente. Hola, ¿están allí? Bueno, ya tenemos algunas respuestas. Vamos a ver en el chat. Aurora, ¿me colaboras con la sala de espera? Si tienes privilegios para dar acceso. Bueno, entonces José Guillermo nos dice que la B y nos dice que la opción D. ¿Quién más nos quiere compartir su respuesta? Bueno, Nancy nos dice que la opción B. Gracias por participar. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, por favor, para mirar la respuesta. Hola, Aurora. Señor, ya le están Vamos a en la el chat. siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces la opción correcta es la opción C. Cohesión. Recuerden que la cohesión son las reglas gramaticales, o sea, es el nivel más básico digamos, el nivel más básico de análisis es que un texto respete las reglas gramaticales. Entonces, eso hace referencia a la cohesión. Recuerden la frase de las ideas verdes incoloras. Bueno, vamos a ver si parece que ya está conectándose acá el internet. A ver. Bueno, mientras que el licenciado se logra la conectividad, entonces la segunda pregunta dice, la informativa es la claridad en la redacción. B, el respeto a las reglas gramaticales. C, la cantidad de información. D, la pertinencia de la información.
Bueno, vamos a ver ese chat, a ver qué nos están indicando los estudiantes, a ver, vemos en el chat, creo que ya nos estaban diciendo que la B, la C, a ver, nuevamente, la C. Bueno, vamos a ver, porque al pasar ya aparece la respuesta. Señores, era la C, muy bien, Nancy, es la cantidad de la información. Vamos a la siguiente y dice, la coherencia se refiere a el sentido de las oraciones, B, la buena redacción, C, la calidad de la información, D, la pertinencia del texto. Vamos, que están diciendo, todos están diciendo que la A. Bueno, creo que todos están de acuerdo que es la A. Vamos a ver. Muy bien, ¿verdad? Pero sí están súper atentos. Y vamos a ver si hay siguiente. Claro que sí, la cuarta. Aurora, ¿Listo? Sí, señor. ¿Ya? ya, ¿Tiene? ya estoy, sí que ya voy a ¿Listo? compartir. Lo- Ah, ¿me das privilegios para compartir, por favor? Bueno, si Claro quieres, que sí. sigamos. Voy a dejar de compartir un momento. Ya dejé de compartir. Y te voy a dar en este de confitrión. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, ay, pero ahora ahora se me cerró la presentación, pero no se preocupen que aquí la tengo. Listo, ya creo que ya la debemos estar viendo, ¿no? Ah, sí, ya estamos viéndola. Entonces vamos a volver nuevamente a donde estábamos, al quiz. Y vamos en la 3. ¿En cuál íbamos, Aurora? En la 3, sí, ajá, listo. Bueno, entonces, bueno, vamos entonces a la 4. La intertextualidad. ¿A qué hace referencia la intertextualidad? Emisor y receptores. Bueno, vamos a ver aquí en el chat qué nos dicen. La B, el texto y el medio por el que se transmite, código compartido. Bueno, ¿qué opciones creen ustedes que es la correcta? ¿Cuál opción de estas es? Bueno, Nancy nos dice que la B, vamos a mirar cuál es, la C. Entonces recuerden que intertextualidad es un texto, la relación entre un texto y otros con los que toma información. Ajá. Bien, bueno, vamos a ir avanzando rápidamente para aprovechar el tiempo. La aceptabilidad, recuerden la imagen el ejemplo de los textos de primaria. Entonces acá hace referencia a un texto, acá hace referencia a la aceptabilidad. En el chat nos quiere decir José Guillermo, bueno, la anterior, Nancy nos dice que la opción B, muy bien. John nos dice que la B también, ajá. Vamos a mirar a ver la respuesta. Dana también dice que la B, ajá, muy bien. Efectivamente, que el lector considere que el texto es apropiado para él. Ajá, muy bien, están muy atentos. Listo, entonces ya vamos a pasar ahora al siguiente tema, que hace referencia a las funciones del lenguaje. Este tema es bastante importante. Esperen un segundito que hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ya. Hola, hola, ¿me escuchan? Eh, bueno, entonces vamos a pasar ahora a las funciones del lenguaje. Este tema, bueno, recuerden que anteriormente cuando hablábamos de la intencionalidad, decíamos que dependiendo la intención que yo tenga, esto va a determinar la manera en la que yo voy a abordar cierto tema, ¿no? Cuando veamos el ejemplo de la pareja que está discutiendo, entonces esa es la intencionalidad comunicativa. La función esencial del lenguaje es que las personas interactúen y coordinen sus acciones mediante la comunicación y pues utilizando el lenguaje, ¿no? Que son signos, utilizando signos que son para tal fin.
Y pues cuando el receptor contesta, pues o el emisor, esa la comunicación, pues digamos, hay dos actores, ¿no? El emisor y el receptor, y pues están interactuando entre sí. Bueno, entonces la primera función del lenguaje que vamos a ver es la función eh, apelativa o conativa, que esta función se centra en el receptor y se utiliza para motivarlo a que realice una acción, una orden, por ejemplo, un pedido, una pregunta. Este tipo de oraciones suelen utilizarse bastante en la publicidad, en la propaganda política o ideológica en general. Entonces, un ejemplo de oraciones que estén utilizando la función apelativa o conativa, por ejemplo, dejen de gritar, una orden, prohibido estacionar, también que sería como una regla, batir las claras a punto de nieve, que eso sería una instrucción. ¿Me dirías la hora, por favor? Eso también es una función conativa o apelativa, compre ya. Es decir, digamos, oraciones que buscan que el interlocutor realice algo, ¿cierto? Que haga algo o que actúe de cierta manera. Entonces, a eso hace referencia esta primera función del lenguaje. ¿En cuál de estas creen ustedes que se está cumpliendo con la función conativa? ¿En cuál de estas tres creen que se está pidiendo que se haga algo o que digamos, se tenga presente alguna acción? Bueno, ya tenemos acá algunas respuestas. Nancy y John nos dicen que la opción A, muy bien. Entonces vamos a revisar de una vez. Efectivamente la opción A, porque es la que nos está digamos, digamos dando un aviso, ¿no? Como por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo acá atrás de prohibido estacionar, o sea, una indicación. Entonces acá estamos diciéndole al interlocutor que tenga cuidado porque hay caída de objetos, ¿no? Es que se utilice su casco, que tenga toda la precaución. Y los otros dos ejemplos pues no tendrían esa función porque tenemos por un lado un poema y por el otro lado un periódico. Bueno, vamos a la siguiente, que sería la función referencial o representativa. Esta función se llama también informativa. Se centra en el contexto en el cual se está realizando la comunicación. Se utiliza para transmitir alguna información concreta sobre la realidad o sobre ese contexto en el cual estamos, y se suele encontrar en textos informativos, periodísticos, educativos o de divulgación, aunque también lo encontramos en textos de la vida cotidiana. Entonces, como su nombre lo dice, hace referencia a el entorno. Entonces, tenemos como, por ejemplo, hoy es un día soleado, ¿no? Pues que estamos diciendo algo acerca del clima en el que estamos, ¿no? Hoy es un día soleado, la capital de Argentina es Buenos Aires, el agua hierve a 100 grados, el lunes es el examen de matemáticas, las escuelas permanecerán cerradas durante el receso invernal. Entonces es información acerca del entorno en el cual estamos. Entonces, ¿cuál de estos tres opciones que ustedes que está cumpliendo con esa función referencial, representativa o informativa del lenguaje? ¿Cuál de estas tres opciones les suena más que está cumpliendo esa opción que está hablando del contexto o de la realidad en la que estamos? Bueno, vamos a ver ese chat, a ver qué opinan ustedes, cuál de estas opciones les suena a ustedes más. Bueno, tenemos acá la respuesta de Nancy, que nos dice que es la B, José Guillermo también, John también nos dice que es la opción B. Muy bien, muchas gracias. Vamos a verificar. Efectivamente es la opción B, que es donde estamos recibiendo alguna información, ¿no? Entonces se nos está dando una información de una convocatoria que está habiendo allí. Entonces esa estaría cumpliendo con esa función informativa. Bueno, las otras dos opciones, pues tenemos por un lado, por aquí por el lado, la opción A tendríamos una especie de poema también, y en la opción C tendríamos un cuento. Bueno, la siguiente función es la función emotiva y sintomática. Entonces, como su nombre lo dice, esta se utiliza cuando estamos expresando emociones o cuando el emisor quiere transmitir lo que está sintiendo o cuál es su realidad psíquica o emocional.
Esta se utiliza principalmente cuando el hablante, o sea, el emisor, quiere expresar estados de ánimo, deseos, preferencias, o algo pues relacionado con su propia subjetividad. Por ejemplo, me siento también hoy, te extraño, ojalá mañana no llueva, qué belleza, ay, qué dolor. Son expresiones donde estamos viendo que se están expresando o manifestando las emociones. Entonces, ¿cuál de estas tres creen ustedes que cumple con la función expresiva o emotiva? ¿Cuál de estas tres opciones que vemos aquí, de estos tres memes? Bien, entonces tenemos John, Nancy nos dice que la opción A, ajá, muy bien. José Guillermo también nos dice que la opción A, muchas gracias. ¿Quién más? Rudy también da la opción A. A ver, Catherine también nos dice que la opción A. Bien, bueno, vamos a verificar entonces. Efectivamente se trata de la opción A, donde vemos que se está manifestando una emoción del interlocutor, ¿no? Eh, los otros pues hacen referencia como a otros aspectos, pero donde estamos viendo que efectivamente se está manifestando una emoción, un sentimiento, es en la opción A, donde pues dice que lo necesita que lo apapachen. Bueno, vamos a la siguiente función, que será la función poética o estética. Esta función se centra en la forma del lenguaje, o sea, en la manera en que se expresa el lenguaje. Se suele utilizar en la literatura, novelas, cuentos, poemas, todo este tipo de textos literarios, también en los refranes, en los juegos de palabras y los trabalenguas. Recuerden que al principio cuando veíamos la frase de las ideas verdes, pues allí estábamos utilizando esa función poética o estética, que es una manera de jugar con el lenguaje, precisamente para cambiarle el significado o para transmitir una idea de otra manera. Por ejemplo, al mal tiempo buena cara, que es un refrán, o tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, o R con R de guitarra, que son trabalenguas, o por ejemplo, un dicho, si los dichos también hacen referencia a esa función poética. Bueno, vamos a mirar ahora cuál de estas opciones tiene la función poética. ¿Cuál de estas tres imágenes creen que está cumpliendo la función poética de acuerdo con lo que acabamos de analizar? Bueno, vamos a, ay, esperen un segundito, hago un ajuste, que ya tengo, voy a prender la cámara, ya tengo nuevamente, es un refrán, ¿no? Quien busca el peligro perece en él. Entonces ahí vemos que se está cumpliendo con la función poética o estética. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que sería la función fáctica o de contacto. Esta función se centra en el canal, o sea, en el medio en el cual nos estamos comunicando. Se utiliza para iniciar la comunicación, para mantenerla o para interrumpirla. También sirve para corroborar si el canal es idóneo y que no se presenta ningún obstáculo. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos estos encuentros, siempre preguntamos buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Están viendo la presentación? Entonces ahí estamos utilizando esa función de esa función de contacto, ¿cierto? Para confirmar que efectivamente el canal está funcionando. Entonces, por eso se utilizan, digamos, frases como hola, ¿alguien me escucha? Y pues cuando responden sí, sí, claro, escuchamos, sí te escucho. Ahí estamos utilizando esa función fáctica o de contacto. Entonces, veamos ahora en estas imágenes cuál de estas tres imágenes está utilizando esa función fáctica o de contacto.
Bueno, Nancy nos dice que la opción B, ajá, muchas gracias. ¿Quién más? José Guillermo, John Vega también nos dicen que la B. ¿Hay alguien más? Dana también nos dice que la opción B, igual que Rudy. Ujú. Sí, ya creo que la mayoría ya dieron con la opción correcta. Efectivamente, la opción es en la opción B, que donde está, digamos, están ahí, me oyen, me escuchan, entonces estoy ahí comprobando si efectivamente sí funciona el canal. Y a veces, algunos recordarán esta imagen es de un video donde está ella es una actriz, creo, una cantante, no recuerdo, y pues es un video donde ella está precisamente utilizando la función práctica. Ya me oyen, me escuchan, están ahí. Ajá, muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a la función metalingüística. Esta función se centra en el código. Aquí estamos abordando todos los elementos de la comunicación, ¿no? Ya vimos que el contexto, ya vimos que el receptor, el emisor, el canal. Ahora vamos con el código, o sea, el idioma que utilizamos para comunicarnos. Esta función metalingüística se centra en el código y se utiliza para explicar algún aspecto del lenguaje, como por ejemplo cuando preguntamos el significado de una palabra, en ese caso, o cuando, digamos, consultamos un diccionario, cuando queremos averiguar cómo funciona una regla de ortografía, cómo se conjuga un verbo, o sea, cuando hablamos del lenguaje, cuando utilizamos el lenguaje para hablar del lenguaje, pero se llama metalingüístico. Prefijo meta hace referencia como más allá o por encima de. Entonces, metalingüístico es como más allá o por encima del lenguaje. Entonces, sería como utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que, digamos, estamos explicando cómo funciona un verbo. Por ejemplo, acá digamos, se pone la tilde en una palabra, cómo se describe una oración. Allí, cuando estamos hablando del lenguaje, pues estamos en esa función metalingüística. Entonces, ¿cuál de estos tres ejemplos, cuál de estas tres imágenes está utilizando esa función metalingüística? A ver qué nos dicen en el chat. Bueno, bueno, John nos dice que ya nos compartió su respuesta. ¿Alguien más? Andrea nos dice que la B. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Nancy, gracias. Mm, José Guillermo también nos da su respuesta. Bueno, una última para ir a verificar. ¿Alguien más? Dana, él también nos da su respuesta. Entonces vamos ahora sí a verificar. Entonces efectivamente es la opción C donde estamos explicando el verbo quedar. O sea, estamos hablando digamos, estamos hablando acerca de un verbo, o sea, acerca de un elemento del lenguaje. Los otros pues tenemos digamos, en un lado pues como un meme. Aquí en la opción B tenemos una receta. Pero la que está utilizando esa función metalingüística pues es la opción C, donde estamos viendo cómo se, o estamos hablando acerca de un verbo. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño resumen un pequeño resumen de este tema. Si quieren pueden tomar una captura de pantalla. Acá tenemos la función, aquí están las funciones que vimos ahorita: apelativa, referencial, emotiva, poética, fáctica y metalingüística, ¿no? Y pues está cuál es el objetivo de cada una, ¿no? Apelativa, incitar o motivar al interlocutor que haga una acción. Se centra en el receptor, un ejemplo, síganme, ¿cierto? Quiero que el interlocutor haga alguna acción. Alejarlo, a ver, mira, lo podemos alejar un poquito. Ahí ya lo puse un poquito más lejos. Eh, Referencial, cuando voy a dar información acerca del contexto. O sea, recordemos el esquema de la comunicación, ¿no? Están las dos personas comunicándose, ¿cierto? Está el contexto, está el emisor, el receptor, el canal, el código. Entonces acá están los mismos elementos. Entonces, referencial, cuando quiero hablar acerca del contexto, por ejemplo, hoy es lunes. ¿Qué día es hoy? Es lunes, está haciendo sol, está lloviendo, está haciendo calor.
ahí estoy hablando del contexto. Emotiva, para expresar la realidad física, psíquica o emocional del emisor, que ya tan extraordinario, me siento bien, estoy triste, estoy aburrido, es cuando estoy expresando esos estados, función emotiva. Poética está centrada en el mensaje y busca provocar un efecto estético a través de la forma del mensaje, por ejemplo, un trabalenguas, cuando incluso los chistes muchas veces también cumplen esta función poética porque los chistes muchas veces lo que juegan es con el significado de las palabras, ¿no? Como con el doble sentido, como con otras formas que, digamos, utilizan, jugando mucho con el significado principalmente. Y pues el ejemplo, tenemos un refrán allí en Casa de Herrero, asadón de palo. Bueno, ahí dice cuchillo de palo, pero acá pues, en Colombia decimos asadón de palo. Fáctica para, está centrada en el canal, para pues mirar si para iniciar la comunicación, para verificar si si está todavía la comunicación en firme, para mirar que el canal esté funcionando. Cuando uno, por ejemplo, dice que si me oyen, me escuchan, ven la presentación. Y metalingüística se centra en el código cuando estamos explicando algún aspecto del lenguaje. Bueno, entonces vamos a hacer ahora otro pequeño ejercicio sobre este tema. Bueno, entonces acá tenemos algo, bueno, vamos a decir esto es verdadero o falso. Las funciones del lenguaje representan los diferentes propósitos con los que se usa la lengua en una situación comunicativa. ¿Verdadero o falso? Las funciones del lenguaje. Bueno, ya tenemos acá algunas respuestas. Verdadero, Nancy y Nicole. Ajá, muy bien. José Guillermo también nos dice que verdadero. Muy bien. John Vega, gracias por tus aportes. Efectivamente, es verdadero. Las funciones del lenguaje representan los diferentes propósitos con los que se usa la lengua en una situación comunicativa. Efectivamente, de eso se trata, de el propósito, la intención que yo tengo, ¿no? Porque recuerden que la intención determina la manera en la que yo voy a usar el lenguaje. Dependiendo de la intención que yo tenga, pues eso me va a determinar muchas cosas del lenguaje y lo que voy a usar, ¿no? La manera en la que lo voy a, la manera en la que voy a expresarme. Siguiente pregunta, la función emotiva, la de los sentimientos, se centra en el receptor, ¿verdadero o falso? La de los sentimientos. ¿Es a dónde, con quién se centra? ¿Con el receptor? Bueno, Nancy, John, ya nos dan su respuesta, bien. Nicole también, muchas gracias. Andrés también nos da su respuesta. ¿Alguien más? José Guillermo, muchas gracias. Catherine, gracias por participar. ¿Alguien más? Una última para verificar. Bueno, vamos a verificar entonces. ¿Qué me hizo la presentación? Me perdió. Aquí está. La función emotiva se centra en el receptor falso. Recuerden que cuando estamos hablando de función emotiva, esta está centrada en el emisor, porque el emisor es el que quiere expresar sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Es el emisor. Cuando el emisor quiere expresar sus sentimientos, sus emociones, allí estamos utilizando la función emotiva. Entonces no se centra en el receptor, sino en el emisor. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Siguiente pregunta. Identifica la oración en la que prevalece la función apelativa. La función apelativa, ¿no? Recuerden que esa es la que se centra en cuando queremos que el interlocutor realice alguna acción o siga alguna norma. Entonces, ¿cuál de estas opciones creen ustedes que es la correcta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nos dicen allí en el chat? Bueno, ya tenemos unas participaciones. John, José Guillermo nos dan su respuesta. Andrés también nos ha compartido la respuesta. Muchas gracias. Dana también. Nancy, gracias. ¿Alguien más? Una última.
Bueno, vamos a verificar mientras tanto. Ah, listo, gracias, Catherine. Muy bien. Entonces la opción correcta sería la C, ten cuidado, como nos lo dijo Andrés al principio. Apelativo, ¿no? ¿Cuál es en la que yo quiero que el interlocutor haga alguna acción? Pues en esta, ten cuidado, no quiero que tenga cuidado, ¿no? Entonces estoy apelando a que haga algo el interlocutor, ¿no? La primera, pues es la primera es más como emotiva, ¿no? La segunda opción es como un dicho, un refrán, entonces sería poética. Y buenos días sería también, mm, sería también como, eh, digamos, también podría ser, bueno, solamente es un saludo, digamos que ahí no estaría bueno, pues habría que analizar a ver en qué contexto se utiliza. Bueno, vamos a la siguiente. Cuando alguien se refiere a sus propias emociones y sensaciones, prevalece esta está sencilla. Ay, perdón, no la puse, lo siento. Ya, ahora sí. Cuando alguien se refiere a sus propias emociones y sensaciones, prevalece ¿cuál de esas funciones prevalece cuando alguien se refiere a sus emociones y sensaciones? ¿Cuál prevalece? Uy, bueno, muy bien. Acá sí estuvieron bien activos participando. Bueno, uy, son muchos. Bueno, Nancy, John, Catherine, Dana, José Guillermo, Nicole, muy bien, muchas gracias. Han estado bien participativos, muy bien. Andrés, muchas gracias. Jamie, Jamie es la primera vez que participa, creo. Bueno, bueno, por lo menos en este ejercicio. Bien, vamos a confirmar, verificar efectivamente la opción B, como dijeron casi todos, emotiva, porque cuando alguien, o sea, el interlocutor, el emisor, quiere expresar sus emociones y sensaciones, ahí estamos ante esta función emotiva. Muy bien. Bueno, la siguiente. El avión no despegará hasta que no estén dadas las condiciones climáticas. Ahí, ¿cuál función está prevaleciendo? Vamos listo, ya están respondiendo acá muy bien. Nancy, Dana, muy bien. John, Manuel, Nicole, muchas gracias. Karen, gracias. Janie, muchas gracias. ¿Alguien más? José Guillermo. Andrea, bueno, una ultimita. Bueno, vamos a verificar. Función, Catherine, gracias. Función referencial, o sea, estamos hablando acerca del entorno, ¿no? Entonces aquí estamos dando un aviso como de lo que está pasando en el avión. Entonces ahí estamos hablando del entorno, ¿no? Emotiva, pues son emociones, metalingüística, lenguaje, apelativa cuando estoy dando como una orden o quiero dar una orden o una instrucción, y cuando estoy hablando acerca del entorno, que en este caso sería, pues bueno, acerca del avión, ¿por qué no despega el avión? Entonces estamos hablando de función referencial. Muy bien. Bueno, y bueno, la siguiente. En la función poética, el elemento central es la forma que adopta el lenguaje. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Esto es verdadero o falso? Uy, voy a conectar el compu antes de que se me apague. Verdadero, pone... uy, muchas respuestas, muchas respuestas. Nicole, Dana, Nancy, Andrea, Karen, Manuel, John, Andrés, Guillermo, Catherine, Jenny. Bien, 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 bien. Aquí la mayoría han escogido que es verdadero. Efectivamente, la función poética se centra en la forma que adopta el mensaje, ¿no? Utilizar el lenguaje de maneras especiales. Allí se utilizaría la función poética. Aurora, ¿será que nos puedes compartir el enlace de evaluación, por favor? Claro que sí, un momento, por favor. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Tardes. Profe, qué pena. Lo que pasa es que me acabo de conectar. No me había conectado antes porque como estoy en mi hora de trabajo, entonces yo salgo hasta las 5. Si hay posibilidad de que me regalen el video para yo poder recuperar la clase vista. Gracias. Sí, Sí, señora, sí. muchísimas. Sí, señor. Y ya, por favor, diligencias la asistencia. También, Aurorita, ¿podrías colaborarnos con la asistencia nuevamente para Sí, que ya. ella, gracias. Ya. Sí, ya les Eh, compartí. Profe, muchísimas gracias. Entonces ya me agrego a la lista y entonces ya cuando tenga tiempo, entonces visualizo el video, ¿listo? De la clase. Sí, Gracias, sí. profe. A muy sus bien. correos será enviado todas las grabaciones de los PAP. Una vez terminamos, nos queda matemáticas y ustedes van a recibir en sus correos las grabaciones para que las puedan realizar en el momento que ustedes deseen. Bueno, les acabo de compartir tanto el link de asistencia como el link de la evaluación. Agradecemos por favor no lo regalen. Gracias. Gracias a ti, Aurorita, por tu colaboración. Bueno, Ok, entonces, muchísimas gracias por la información. perfecto, a ti, con mucho gusto. Bien, entonces ahora, bueno, ahora esta hasta es una proposición. Aquí, ¿cuál función prevalece? O sea, en esa oración, hasta es una preposición. Ahí, ¿cuál función es la que se está utilizando? Entonces vamos a mirar en el chat. Nancy ya nos da su respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mm, ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte su respuesta? Nicole, muchas gracias. ¿Alguien más? Catherine, gracias. Bueno, no se preocupen si de pronto no es la correcta, pues no estamos acá evaluando nada, solamente es para pues, ir afianzando los aprendizajes. José Guillermo, muchas gracias. Bueno, una ultimita para verificar. Bueno, vamos a verificar entonces. Hasta es una preposición, función metalingüística, porque o sea, estamos explicando un elemento del lenguaje, estamos hablando acerca del lenguaje, ¿no? Entonces estamos hablando de las preposiciones, estamos diciendo que hasta es una preposición. Entonces en ese caso estaríamos utilizando la función metalingüística. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente las personas que nos compartieron su respuesta acertaron. Y ahora identifica la oración en la que prevalece la función fáctica. La función fáctica. La función fáctica. Recuerden que la función fáctica es la que se utiliza para iniciar, mantener o interrumpir una conversación o confirmar que el canal está activo. Entonces, ¿cuál de estas opciones les parece que es la que está utilizando la función fáctica? ¿Cuál de esas opciones es la que, o sea, cuál de esas opciones ustedes utilizarían para, digamos, si estamos comprobando que el canal les sirve? Si yo digo, ¿me escuchan? ¿Están viendo la presentación? ¿Cuál de esas creen ustedes que utilizarían en ese contexto? O sea, si yo les dijera, ¿me escuchan? ¿Ustedes cuál de esas utilizarían? ¿Están seguros que esa es la correcta? Nancy, Nicole, Karen, gracias por su respuesta. Pero analicen lo que yo les comento. O sea, si yo les preguntara, ¿están viendo mi presentación? ¿Cuál de esas opciones ustedes utilizarían para responderme? Que si están viendo la presentación. Exactamente, como nos dice Nancy. Bueno, ya varios respondieron y varios corrigieron también. Efectivamente. Ajá, exactamente. Las otras opciones, sí, son otras funciones del lenguaje, pero no serían fácticas. Entonces, digamos, ajá, o sea, ¿me escuchan? Ajá, sí,
Ok, perfecto, se oye bien. Ahí sí son las funciones, la función práctica para mirar que el canal está funcionando. Bien, entonces ya con esto, bueno, veamos la última. En los cuentos, las novelas, los poemas y los textos dramáticos prevalece ¿cuál función prevalece en este tipo de textos? Ahí esa está bien sencilla. Está bien sencilla. Ajá, muy bien, Nancy, John, José Guillermo, bien. Dana, perfecto. Bueno, vamos a verificar que esa está bien sencillita. Catherine, gracias. Bueno, ¿alguna otra respuesta? Manuel, gracias. Y Jamie. Perfecto. Entonces, efectivamente, como dijeron todos ustedes, la función poética. Esa es la propia de las novelas, cuentos y textos dramáticos. Bueno, entonces así, bueno, vamos a terminar ya este tema acá y vamos a, ya para finalizar, porque ahorita creo que tienen otro pack, vamos a abordar pues el último tema de manera muy rápida. Bueno, entonces, bueno, estrategias de lectura, ya para finalizar. Primera estrategia de lectura, control de la comprensión, o sea, ser consciente de qué entiendo y qué no. Esto que me permite, pues, identificar qué es lo que no entiendo y así buscar estrategias para tratar de comprender. O sea, primero que todo, identificar qué es lo que no entiendo. Segunda estrategia, la metacognición, que se puede definir como, recuerden este término meta, ¿no? Que hace referencia como a ir más allá o estar por encima de. La metacognición se puede definir como pensar sobre el pensamiento. Los buenos lectores utilizan estrategias que les ayudan a pensar y tener control sobre la lectura, como por ejemplo identificar dónde se produce la dificultad, o sea, como, bueno, en la página 70, no sé, identificar específicamente dónde es que no entiendo y por qué no entiendo. O sea, no entiendo muy bien este capítulo, porque no lo entiendo, porque tal vez este término está muy raro, o tal vez esta idea que se está expresando acá está un poco compleja. No entiendo qué quiere decir el autor cuando dice, al llegar a América fue un hito en la vida de mi abuela. Entonces, pues no me queda muy claro a qué hace referencia a eso de que fue un hito. Entonces, ahí estaría utilizando esa estrategia de la metacognición. Identificar qué es lo que dónde está lo que no entiendo y por qué es que no lo entiendo. Entonces, eso también me ayuda a ir resolviendo o comprendiendo mejor. Repetir una frase difícil, por ejemplo, o mirar hacia atrás a través del texto, o hacia adelante con información que me podría ayudar a resolver la dificultad, o sea, buscar información que me pueda ayudar a entender un poco más ese tema. Esta es bien importante, utilizar mapas gráficos o también llamados organizadores. Utilizar estos elementos ayuda bastante a encontrar relaciones entre conceptos, cómo se relacionan unos conceptos con otros, y también ayuda a también afianzar el aprendizaje. Cuando queremos hacer un resumen, o cuando queremos ver las distintas relaciones que hay dentro de un texto. Algunos de los diagramas más utilizados son los mapas mentales, por ejemplo, que como podemos ver, un mapa mental se basa bastante en elementos visuales relacionados con el tema. Por ejemplo, acá vemos que es un tema de salud, entonces vemos que las imágenes que vemos allí están relacionadas con salud, ¿no? Un corazón, aire fresco, no fumar, deporte, dormir bien, tomar agua, vegetales, ir al doctor, vitaminas, pues como tener un hobby, amor, buenas costumbres. Entonces esto nos permite ir también afianzando mucho el contenido que haya en un texto. Otro sería el árbol de problemas, en la cual, digamos, identificamos un problema central, vemos las causas de ese problema y los posibles efectos que tenga también ese problema central. Entonces acá también podemos ver de una manera mucho más amplia un elemento, también pues, verlo de manera visual nos ayuda muchas veces a comprender mucho mejor un tema.
Otro sería el mapa conceptual, en la cual representamos gráficamente una información a través de conceptos, palabras, proposiciones y líneas que van uniendo esos distintos conceptos y pues están todos subordinados los unos a los otros. El más importante a ir, digamos, de un elemento central a otros elementos que me ayudan a explicarlo, ¿no? Tiene una jerarquía, utiliza pues palabras claves, y utiliza también algunos elementos para unir las palabras entre sí. Otro sería el diagrama de Venn, donde también podemos encontrar semejanzas entre conceptos, como vemos acá en el ejemplo. Se utiliza digamos, relacionar diferentes conceptos y mirar cómo se relacionan entre sí. También estarían los cuadros comparativos, en los cuales damos unos criterios y analizamos diferentes elementos, comparamos diferentes elementos teniendo en cuenta sus criterios. Por ejemplo, acá estamos comparando diferentes vacunas y pues los criterios son, digamos, para qué personas son aptas, cuántas dosis tiene, qué efectos secundarios, qué tipo de vacuna es. Entonces acá comparamos y podemos analizar pues de una mejor manera la información que está allí. Otro sería el cuadro sinóptico, en el cual tenemos una idea principal, unas ideas secundarias y unas ideas complementarias que explican esas ideas secundarias, que esto también es una jerarquía que nos sirve para también organizar mejor un tema y cuando son temas complejos, pues esto también nos ayuda bastante a comprender. Otro organizador sería la línea de tiempo en la cual organizamos diferentes eventos teniendo en cuenta la época en la que se realizaron. Obviamente está, pues, digamos, para, por ejemplo, textos históricos, nos sirve bastante cuando queramos hablar acerca de algún fenómeno que se haya desarrollado a lo largo del tiempo, o cuando queramos exponer, por ejemplo, la historia de un tema, ¿no? La historia de la filosofía, la historia de las matemáticas. Entonces ahí una línea de tiempo nos sirve bastante para esos temas. Contestar preguntas también, porque bueno, contestar preguntas nos ayuda bastante digamos, a darle un propósito a la lectura, a pensar de forma activa, a monitorear la comprensión, hacer preguntas también, porque al hacer preguntas, pues obviamente tenemos que buscar diferente información, reconocer la estructura de la historia, cuando, digamos, estamos viendo un texto, digamos, literario, esto nos ayuda también bastante a comprenderlo, y como es una estructura de una historia, pues tenemos en cuenta, digamos, acá los personajes, el problema que se presenta en la historia, algunos elementos claves que hay allí en la historia, ¿sí? Algunos sucesos que pasaron y en resolución podemos poner cómo se resuelve el problema. Entonces, es como una manera también de resumir un texto, pero pues de manera utilizando pues, elementos visuales. Y por último, el resumir. Porque cuando estamos resumiendo, pues tenemos que identificar las ideas principales, mirar cómo se relacionan cómo se relacionan esas ideas entre sí, eliminar información innecesaria y esto nos sirve para recordar lo que leemos. Cuando uno quiere afianzar una lectura, hacer un resumen, me sirve bastante también para que la información yo la pueda recordar y pueda utilizarla a futuro. Bien, entonces ya pues se nos cumple la hora. Creo que ustedes deben de ingresar a otro pack ahorita. Entonces, bueno, entonces recuerden diligenciar Profe, las... una pregunta. Dime. Hace ratico cuando le pregunté que en dónde podía recuperar la grabación, ¿eso lo envían al correo institucional o al correo personal? Muy buena pregunta. Es importante, por favor, que estén revisando el correo institucional, ya que ese es el medio oficial por el cual ustedes reciben información. Eh, entonces, por favor, en la existencia, relacionen su correo institucional y los invito a que lo estén revisando frecuentemente, porque por allí se puede encontrar información importante de convocatorias, de eventos, de cosas que son muy importantes para el desarrollo de todos sus programas académicos. Entonces, por favor, o sea, ya mentalícense a utilizar el correo institucional, que ese es el medio oficial de comunicación que tiene la universidad con ustedes. Entonces, por favor, diligenciar la asistencia, la evaluación
Y para las personas que no hayan asistido a alguna sesión, pues a través de su correo institucional les compartirán más adelante las grabaciones de los encuentros. Entonces, bueno, no me queda nada más que agradecerles a todos por su atención, por su activa participación. Bueno, los invitamos entonces a que se conecten al siguiente encuentro y muchas gracias y una feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Listo, como estimados estudiantes, muchísimas gracias. Ya están dando ingreso al par de inglés. Muchísimas gracias.